Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Nos encontramos hoy en una transmisión especial desde el World Trade Center, donde la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, organiza la primera expo pública, Feria de Libros y Revistas, y la Secretaría de Educación Pública, la SEP, es el invitado especial. Vamos a hablar de los retos que enfrenta la industria editorial mexicana, de los bajos niveles de lectura que predominan en nuestro país y qué hacer para tratar de elevarlos. Fortalecer una cultura de lectura se traduce únicamente en beneficios para el público que consume estos contenidos. De ahí la importancia precisamente de impulsar la industria editorial del país. Y como cada semana nos acompañan Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y José Ureña. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. También está con nosotros el presidente de la CANIEM, José Ignacio Echeverría. José Ignacio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Antes de iniciar el análisis sobre la industria editorial y la realidad de los mexicanos como lectores de libros, vamos a ver la nota que le hemos preparado sobre este tema. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, cumplió 50 años. Conformada por 264 afiliados mismos que generan más de 15,000 empleos en el país. Este año se da la tarea de organizar la primera Expo Pública, Feria de Libros y Revistas en la Ciudad de México. Con respecto al comercio internacional de libros, de acuerdo con datos de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, las exportaciones aumentaron en el mundo al superar los 18,000 millones de dólares, lo que denota que la industria editorial aún tiene potencial a pesar del uso de las nuevas tecnologías, especialmente la del libro digital que en los últimos años ha cobrado un auge importante. Pero ¿cuál es el estado de la lectura en nuestro país? Según un estudio del INEGI, no estamos tan mal como parece. Los mexicanos gastamos 72 pesos al año en libros y le dedicamos a esta actividad 3 horas a la semana, además de que pagamos más por libros que por alcohol. Esta información contrasta con datos revelados por la UNESCO, en donde se informa que el promedio de libros leídos es de 2.8 al año y nos muestra que México ocupa el penúltimo lugar en un listado de naciones de 108. La CANIEM busca impulsar la cultura de la lectura en México y fortalecer la unión de la industria editorial, ya que esto permite que los editores trabajen juntos y persigan los mismos objetivos. La CANIEM nos garantiza la existencia de 90,000 títulos para escoger en la Expo Pública. Seguro encontrará algo que le llame la atención y pueda disfrutar. Las opciones serán libros, materiales didácticos y audiovisuales, videos, discos compactos, aplicaciones para equipos de cómputo, revistas y libros electrónicos, así como talleres, conferencias, presentaciones de libros y mesas redondas. La Expo Pública estará abierta del 25 de abril al 4 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México. No se pierda la oportunidad de descubrir qué tan lejos puede llegar con la lectura. José Ignacio, tu diagnóstico sobre la industria editorial y los bajos niveles de lectura que tenemos. Como no, antes que nada, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de hablar de nuestro quehacer diario. Efectivamente, en México tenemos unos bajos índices de producción de libros. No son índices, una baja producción de libros. Las últimas estadísticas de las que disponemos en la Cámara y que de manera gruesa coinciden con las que acaba de sacar el INEGI en cuanto a producción de libros, nos hablan que en el 2012 se tuvo una producción de 300 millones de ejemplares. El INEGI menciona un poco más, 10% más. Estos 300 millones de ejemplares, si les restamos los 230 aproximadamente, todas las cifras las redondeo, millones de libros que son libros de texto, tanto para primaria como para secundaria, pues nos dejan un margen de alrededor de 60-70 millones de libros, que son los que podríamos llamar de interés general, los que habitualmente podemos encontrar en librerías o debíamos de poder encontrar en librerías. Esto nos da menos de 0.6, 0.5 libros por mexicano al año, que ni siquiera quiere decir que los lean, porque hay, según la propia encuesta del INEGI, hay un 46% de personas que nunca han entrado a una librería, ¿no? Entonces, bueno, esto es una situación que desde luego no es nada halagadora para nuestro país. Hay una cifra que nos ha llamado mucho la atención a los que estamos en el medio editorial de esta encuesta del INEGI, y es sobre el consumo de los hogares en cuanto a libros y en cuanto a alcohol. Y aparentemente consumimos el doble de libros que de alcohol en este país. Ojalá y sea cierto. Aún así, la cifra que marca el INEGI
es de 276 pesos por año de consumo de libros, lo cual es sumamente bajo, ¿no? Es un país que es la 14 economía del mundo, que tenemos más de 100 millones de habitantes, estamos produciendo muy pocos libros. Como ejemplo, por ejemplo, España produce alrededor de 7 ejemplares por habitante. Nosotros pues, estamos produciendo medio libro por habitante, ¿no? ¿Qué problemas tenemos en la industria editorial? Bueno, el 2008 fue un año de crisis internacional. En ese momento, según nuestras estadísticas, habíamos producido 330 millones de ejemplares. Vino una caída drástica y apenas en el 2012, 4 o 5 años después, llegamos a los niveles cercanos al 2008. Entonces todavía ha estado muy lento la recuperación. Del 2008, el 2009 y el 2010 cayeron las ventas de una manera importante. A partir del 2011 empezaron a recuperarse. El 13, aunque todavía no tenemos cifras definitivas, pues creemos que fue un año también débil porque toda la economía en general fue débil. ¿Qué es lo importante de la lectura? Bueno, para mí, además de ser algo lúdico y vital, creo que es la mejor manera de formar ciudadanos, es la mejor manera de contribuir a la cohesión social y de esta manera lograr una verdadera democracia, un fortalecimiento de todas las instituciones de nuestro país, empezando por nosotros mismos, que al estar mejor preparados, al estar con más capacidad de opinión, pues seremos más capaces también de exigir nuestros derechos, pero sobre todo de cumplir con nuestras responsabilidades. Soy un convencido de que los ciudadanos tenemos que cumplir antes que exigir. Luis Carlos. José Ignacio, yo he escuchado muchas de las propuestas para leer más y nos queda claro por qué leer es una experiencia humana que vale la pena cultivar. ¿Por qué México tiene este consumo per cápita tan bajo? Hay otros países de la región de América Latina en condiciones históricas, culturales y económicas semejantes que leen más. ¿Por qué México lee tan poco? Yo creo que es un problema que viene desde los primeros años del sector educativo, además de la familia, pero bueno, el sector educativo se refleja en la familia, los padres tienen poca escolaridad, en consecuencia es difícil que puedan impulsar a sus hijos a leer. Una de las cosas que hemos manifestado en diferentes ocasiones es que también los mexicanos no tenemos en general la oportunidad de ir a librerías por dos motivos. Una, porque hay pocos los que nos gusta ir, y otra, porque el mexicano recibe el libro de texto en su escuela, en su casa, en su escuela sobre todo, y entonces a lo mejor nunca en su vida va a una librería, incluso le tienen miedo a entrar a una librería, y la experiencia de encontrarte en un local donde hay muchos libros, y como dicen, en el mundo hay muchos libros y en los libros hay muchos mundos, pues es una enriquecedora experiencia que no llega. Pero vuelvo al punto central, es un problema de los programas de educación. O sea, si el sector educativo, incluido el sistema de libros gratuitos que han echado a perder o han restringido o han contaminado el gusto por la lectura. Pues yo creo que es un poco todo ese conjunto, al no hacer de la lectura algo interesante, repito, como dije hace un rato, lúdico, sino hacer de la lectura una especie de pasaporte para lograr un paso al año siguiente. Pues ahí tiene usted los bajos niveles educativos que tenemos en el país, sin duda alguna. Es uno de los problemas graves que enfrentan hoy los mexicanos. Hacemos una breve pausa, regresamos rápidamente con usted. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial desde el World Trade Center. Verónica. Sí, José Ignacio, qué gusto tenerte aquí con nosotros y además gracias por la invitación a esta espléndida feria. Justamente este tipo de eventos lo que hacen es acercar de alguna manera a los libreros con el público consumidor. Tenemos en México ferias del libro emblemáticas, no solo en la Ciudad de México, sino en el interior de la República.
Mi pregunta iría un poco en el sentido igual que Luis Carlos, pero ¿dónde nos ha fallado entonces este vínculo con los lectores para poder entusiasmarlos por la lectura? Me queda claro el tema del libro de texto gratuito, que me parece que se usa como un máximo y no como un mínimo, es decir, los niños se acostumbran a que con que se sepan lo del libro de texto ya es suficiente y entonces no despiertas el interés por leer más, pero eventos como este, ¿no? Que tratan de darte en un espacio, digamos, contener muchas alternativas para niños, para adultos de todos los intereses, ¿están cumpliendo su cometido de poder acercar hacia los lectores? Sí, yo diría que sí, no lo podías haber puesto en mejores palabras. Lo que tratamos es precisamente de acercar los libros al público. Y dada la escasez de librerías que tenemos en nuestro país por diferentes problemas, desde el fiscal hasta el de poca lectura, pues es la única forma que hemos encontrado hasta ahora los editores de poder presentar todos nuestros productos. Y llamo productos a nuestros libros, ¿no? Tú sabes que el sistema de comercialización es un poco como el de la exhibición de cine. Estás dos semanas en la mesa de novedades y desapareces porque no hay espacio suficiente. Entonces quedan muchos libros con poquísimo tiempo de exhibición y poquísimas librerías que hay, pues el público no tiene oportunidad de verlos. Cuando hay experiencias como esta feria, como la que acaba de pasar en el auditorio del Remate, pues son muy exitosas porque la gente sabe que va a encontrar libros que no pueden, títulos que no puede encontrar en otros lugares. Entonces es la forma que lo atacamos. Me llama la atención lo que pasa en América Latina. Hubo una industria editorial muy fuerte, por ejemplo, en Argentina, que ha caído mucho la producción. ¿México es parte de esa crisis internacional? Esa será mi primera pregunta. La segunda, los libros caros. ¿No incide mucho el precio del libro, que entra ahí en un círculo vicioso? Hay ediciones de bajo tiraje porque no hay mucho consumo, pero también son muy caros. ¿Cómo salir de ese atolladero? ¿Cómo no? Bueno, sí, efectivamente Argentina está también en una crisis fuerte y además tienen un problema más grave por este asunto de las divisas, del control de divisas. Entonces, actualmente no puedes importar libros a Argentina a menos que exportes botellas de vino, o trigo, o soya, o lo que sea que ellos producen, ¿no? Entonces sí está con una crisis muy seria, ha caído la industria. Han hecho algunas cosas para superarla, como el hacer que los libros de texto de las escuelas oficiales sean producidos por empresas locales, en fin, han hecho algunas cosas. La segunda parte, los libros caros. Bueno, hay algunos libros que tienen un precio alto. Yo no sé qué es más caro, si un libro o 2 o 3 six-packs de cervezas, pero bueno, fuera de eso, de esa parte. Pero parte del problema es el sistema de comercialización. Es decir, si tú quieres llegar a un punto de venta importante, te va a costar como editor por lo menos el 60% de tu precio de venta al público. Porque una parte se la lleva el distribuidor y otra parte se la lleva el punto de venta. Puntos de ventas importantes, que todos conocemos, te piden mínimo un 45% de descuento, más, insisto, lo del distribuidor, y además te exigen una cantidad de dinero para poder tener piso o después promociones en las que tienes que participar como editor. Entonces, si bien el precio acaba inflándose de una manera importante, pues por este sistema de comercialización, por eso en este tipo de actos, de eventos, podemos dar unos descuentos importantes al público, respetando siempre la ley de fomento al libro y a la lectura, que impide dar los precios diferenciados en ediciones de menos de 18 meses. José Ignacio, ¿qué hacer? ¿Qué hacer conjuntamente la industria privada, la industria editorial mexicana, las autoridades del gobierno mexicano a través de apoyos fiscales, de acciones a través de la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué enfoques hacer precisamente para tratar de elevar los niveles de lectura de la población mexicana, que hoy pues hay contradicciones? El INEGI da unas cifras, la UNESCO da otras cifras, no sé tampoco a quién hacerle caso, pero... no son muy lejanas. La Cámara da otras. La Cámara da otras. La lectura da otras. En general, el dato duro es que los niveles
de lectura de libros son muy bajos. Así es. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué apoyos fiscales, educativos necesitan la industria editorial? ¿Cómo no? Bueno, tendríamos que homologarnos en algunos casos con industrias editoriales competitivas o competidoras, mejor dicho, de la nuestra, como es el caso de España o de Colombia, ¿sí? Colombia tiene una ley del libro desde hace aproximadamente 12 o 14 años que favorece a través de una cantidad de incentivos fiscales muy importantes a todo lo que es edición e impresión de libros. En España, que el rubro de exportación es el cuarto todos los productos españoles, exportan alrededor de 4.000 millones de dólares, también tienen una serie de incentivos de parte del gobierno. Por ejemplo, la exportación de libros no se acumula a la parte impositiva, ¿sí? Es un ingreso adicional con otro tratamiento, desde luego no pagan IVA tampoco, pero tienen además apoyos muy importantes del Ministerio de Comercio Exterior, en el que asisten a ferias, invitan a bibliotecarios y compradores de otros países para que vayan a sus ferias. Entonces tendríamos que buscar situaciones semejantes. Estamos trabajando con las dos cámaras, la alta y la baja, con el Ejecutivo también, en varios frentes. Uno de ellos es el de la reforma y quizás las modificaciones a la Ley de Fomento del Libro y la Lectura, que ha sido inoperante hasta la fecha. Está llena de buenos deseos, dice fomentar el libro, pues sí, pero ¿cómo, no? O el precio fijo, que tampoco está operando porque no hay una sanción si no se hace esto. Estamos también trabajando con ProMéxico muy cercanamente para la exportación de libros. Con Conaculta hemos logrado desarrollar una nueva relación en la que Conaculta ha aceptado que lo importante, o ha propuesto incluso que lo importante es la coedición de libros y no la edición por parte de ellos. Esto sin duda va a revitalizar a la industria editorial. Hace varios años, antes de que empezaran los pactos económicos en tiempos del presidente Salinas, había una serie de incentivos para la industria editorial que la hicieron crecer muy importantemente. En los 50s y en los 60s México era el país más importante en producción de libros, incluso comparado con Argentina. España ni pintaba por aquellos tiempos, ¿no? Sin embargo, España decidió que el libro era un producto estratégico, ¿sí? Algo de interés nacional, y le dio todo este apoyo. En México, si lográramos algo semejante, vendría también un disparo importantísimo de lo que es la industria editorial. Pero yo supongo que antes que producir libros hay que producir lectores. Bueno, si no se producen libros, porque no se producen lectores. Entonces yo creo que ese es el principal problema, Sí. producir lectores. Sí. Y ese me parece que es un problema mucho más complejo que estímulos fiscales. Sí. Y esa es la pregunta. Tú ya lo comentaste hace rato, hay que generar una experiencia lúdica de la lectura, pero eso significa cambiar todo el esquema del sistema educativo que nos va a llevar generaciones, si nos va bien. Esto significa cambiar la concepción de este tema, que me parece un proceso que nos llevará décadas y vale la pena hacerlo. ¿Hay algún otro mecanismo para producir lectores? Perdón, antes de que contestes, José Ignacio, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos rápidamente con usted. Estamos de regreso en esta transmisión especial desde el World Trade Center y bueno, José Ignacio, la pregunta clave que te hacía Luis Carlos, ¿cómo producir lectores? Sí, no conozco ningún tratamiento o shock, Luis Carlos, lamentablemente, para producirlos de un día para otro. Definitivamente es un proceso largo, pero sí creo que si se toma seriamente se puede acelerar. Una forma es, en el sistema educativo formal, estar dando mucha importancia a la lectura. Finalmente, si no lees y no entiendes lo que lees, pues todo lo demás que estudies no va a tener mucho sentido. Por otra parte, yo creo que ofertas en el sentido de que las bibliotecas estén bien surtidas, de que los programas de biblioteca de aula y escolares continúen y no como hasta ahora, que empezó este programa hace 10 o 12 años, empezamos con un presupuesto de alrededor de 500 millones de pesos y el año pasado fueron 108 millones. Entonces, no solamente no ha continuado, sino ha disminuido de manera muy importante. Y preparar y capacitar a los maestros como promotores de la lectura o capacitar promotores de lectura en las escuelas.
todo esto de promoción de la lectura no es una de estas merolicos que te dicen lee. No, hay toda una serie de técnicas experimentadas en países como Argentina, como España, como Colombia, que dan buenísimos resultados para que los chicos se interesen en la lectura. Y si, por ejemplo, un fenómeno como Harry Potter jaló a tontos chicos a la lectura, bueno, pues que esos libros estén disponibles en las bibliotecas públicas, ¿sí? Las bibliotecas en nuestro país, lamentablemente, tenemos un problema en cuanto se hacen bibliotecas o contenidos digitales para la educación. Una preciosa biblioteca por un magnífico arquitecto, con materiales de primera, y luego los acervos llegan a la Cámara de la Industria Editorial a decirnos, háganos donativos, ¿no? Es decir, ¿de qué se trata? Si una biblioteca no es para tener libros, pues no tiene ningún sentido. Bueno, puede ser un centro comunitario muy bonito, pero entonces no lo llames bibliotecas, ¿verdad? Tenemos como 5,000 bibliotecas en el país con muy pocos libros. Que haya muchos libros, que los chicos además puedan ir a la biblioteca y volverla efectivamente un centro comunitario, pero con ese atractivo del libro, de que puedan compartir libros, ¿no? Oye, ¿y qué hacer? O digamos, ¿cuál es la posición de la industria editorial en este mundo globalizado ahora? Si de por sí en México pierde la lectura frente a la televisión, por ejemplo, ¿qué hacer ahora cuando los jóvenes están bombardeados por el Twitter, por la Wikipedia, por digamos, la búsqueda de información en textos de no más de 140 caracteres? ¿Qué hacer frente a esto? ¿Cómo convencer a un potencial lector de leerse un libro? Sí. Exactamente. Y la piratería, además, dentro de toda la digitalización. Sí, Pero curiosamente, esta parte electrónica que nos preocupa mucho a todos, porque efectivamente hay esta tendencia a simplificar, ¿no? a hacer superficiales las cosas, ¿no? En 140 caracteres diste una opinión sobre el sistema político mexicano, sí. Caray, qué capacidad de síntesis, ¿no? Entonces, curiosamente en los países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, que son los que más índice de compra de libros electrónicos tienen, los libros electrónicos han jalado, entre comillas, la venta de los libros en papel. Entonces ha crecido la venta del libro a pesar de los asuntos electrónicos, sino de las lecturas electrónicas. O sea, no lo ha sustituido. No lo ha sustituido. Okay. Aparentemente se da el fenómeno de que tú lees un libro en tu tableta o el lector que tengas y te gusta tanto que compras la edición, sobre todo en pasta dura, es lo que más ha subido, no importando el precio. Sí, es un fenómeno muy digno de estudio, ¿sí? Y la piratería y la reprografía, bueno, son tremendas, tanto en papel como en modelos digitales. El año pasado, en el 2013, hubo más de 89 millones de clics en descargas de libros, ¿sí? Eso es una bestialidad. Pepe. Sí. Actualmente, ¿cuál es el valor de la industria editorial mexicana? ¿Y cuál ha sido el comportamiento, la existencia de editoras en este país? Bueno, las últimas cifras de ventas que tenemos en Caniem difieren de las del INEGI del 2012. Curiosamente difieren hacia arriba las nuestras. Nosotros decimos que se vendieron 10.500 millones de pesos de libros en el 2012, ¿no? Es una cifra, pues suena mucho, pero en realidad dividida otra vez por mexicano es bastante pequeña. José Ignacio, esta expo pública que se inauguró antier viernes, la veo yo muy bien montada, hay empresas editoriales de todos lados, hay universidades, Conaculta, el Fondo de Cultura Económica, tienen 2 stands muy bien montados, pero la idea, por lo que estoy viendo, es promover más la participación de los niños. Bueno, sí es promover el libro en general, pero hemos dado mucho énfasis a la actividad infantil, tanto la SEP en sus diferentes dependencias que participan como invitado especial, tienen programas para niños. Hemos contratado programas específicos para niños. Hicimos un acuerdo con una empresa que se llama El Profesor Chiflado, que ayer fue una de las empresas que recibió del presidente Peña Nieto el diploma como empresa pequeña y mediana más imaginativa. Ellos van a estar aquí y han estado haciendo una labor desde hace aproximadamente mes y medio visitando escuelas para presentar el programa que tendremos en la feria, que se llama La lectura es una aventura.
Ellos normalmente hacen cosas de difusión de ciencia, pero esta vez logramos que fuera una cuestión dirigida hacia la lectura, esperando que sea un poco tratamiento choquito. Para generar más. Una pregunta. En México la feria más famosa es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Por qué el éxito? Pero otra pregunta, ¿es real ese éxito o es más mediático, uso de propaganda? No, es un éxito muy real. Estamos muy orgullosos los editores de formar parte de este éxito porque participamos desde el principio, de hace 27 o 28 años. En términos generales se puede hablar de la Feria de Guadalajara, desde luego como la más importante en el idioma español, y a nivel mundial en Occidente es la segunda feria, únicamente después de Frankfurt. Es una feria en la que hay intercambios de negocios muy importantes, ventas de derechos, consolidación de distribuidores. Es una feria sumamente importante. Y recientemente como Cámara, en el día de nuestro aniversario, de nuestro 50 aniversario, en compañía del licenciado Troy Fett y del licenciado Tovari de Teresa, le entregamos a Raúl Padilla un diploma y una medalla de reconocimiento por la gran labor que han hecho en favor de la industria editorial de nuestro país. Nos han puesto en el mapa, ¿sí? Ahora, el éxito es su continuidad, sin duda alguna, porque los primeros años pues también se las vieron difíciles. Sí, bueno, siempre los primeros años son muy difíciles. Yo me acuerdo de haber acompañado a las entonces directoras Margarita Canales y Mari Carmen Canales y Margarita Sierra, junto con Raúl Padilla, diferentes exposiciones en Estados Unidos para promover entre público y bibliotecarios, libreros, el que vinieran a esa feria. Y ahora estamos tratando de hacer lo mismo en la nuestra. Esperamos tener un éxito muy grande. Desde luego no pretendemos en ningún momento competir con la Feria de Guadalajara, son nichos distintos, pero sí quisiéramos aquí también crecer, dar más oportunidad a más público. Sumarse, ¿no? Sí, así es. Sumarse. Pero se copia un poco el modelo. No, bueno, La en alguna medida organización, la invitación. todas las ferias Pues sí. copiamos el mismo modelo, no hay mucho o no hemos descubierto mucho espacio todavía de cómo hacerlas distintas, ¿no? Pero pues sí, la organización, se hace una inauguración, se tienen eventos distintos. Aquí vamos a tener alrededor de 90 presentaciones de libros, 2 seminarios, en fin, una serie de actividades, pero pues todas las ferias tienen este tipo de actividades, ¿no? José Ignacio, pues gracias por tu hospitalidad y invitamos a todo el auditorio a que venga al World Trade Center, a que participe en esta feria que está empezando con motivo de sus 50 años la CANIEM, hay que decirlo también. 50 años se dicen fáciles, pero son muchos años y es un gran esfuerzo, un gran trabajo el que están ustedes realizando en esta feria y les deseamos el mayor de los éxitos. Gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión especial desde el World Trade Center. Lo invitamos a usted a que participe, a que asista. Es realmente importante tratar de elevar los niveles de lectura de nuestro país. No se compensa de ninguna manera con el nivel de tamaño de país, de tamaño de la economía, los bajos niveles de cultura que tenemos. Un gran reto por delante y nosotros como padres tenemos que llevar a nuestros hijos en este proceso sin duda alguna. José Ignacio, muy buenas noches. Muchas gracias, Gustavo, Verónica, Luis Carlos y gracias. Pepe. Buenas noches a todos. Lo esperamos el próximo domingo.